¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, Bueno, María, María, adelante, Carmen, adelante. María es miembro de UNASPI, ¿no? Sí, sí, Y ahora mismo, pues, están bastante a tope porque, no sé si os habéis enterado, la Unión Europea está aprobando el Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que si mal no tengo entendido está pendiente de ratificación. Llevan como 20 años intentando aprobar este tratado. Y este tratado supondría la eliminación de aranceles de muchos productos agrícolas, ganaderos, también químicos como el etanol. Hay muchos países que están a favor dentro de la Unión Europea, principalmente el bloque de Alemania, porque eliminaría por nuestra parte los aranceles para exportar ciertos productos industriales, sobre todo el sector automovilístico, y otros países que se están posicionando en contra, como Francia, porque obviamente afecta a sus productos agrícolas, como el vino y otro tipo de productos. A mí me gustaría saber, María, un poco, bueno, que nos cuentes qué supone, siendo tú, tu marido es agricultor, ¿no? ¿Cómo os sí. va a afectar en todo esto? Pues bueno, en el caso de mi marido, que son cítricos, pero también en muchos productos de la huerta, pues va a afectar muy negativamente, porque tendríamos que competir con países que tienen permitido el uso de fitosanitarios que aquí tenemos prohibidos, que son mucho más baratos y mucho más eficaces y además competir con unos salarios mucho más bajos, con unos impuestos mucho más bajos, es decir, que el producto al final pues no es competitivo, no es viable, es decir, eso va a suponer que iríamos abandonando la producción. Y el problema es que como esto ya lleva mucho tiempo y ocurre en muchos sectores, porque también un sector muy afectado es el olivo, también algunos frutales, pues va a poner en peligro la autosuficiencia alimentaria, que yo creo que es algo que ningún país tenía en ningún caso que perder, porque es un riesgo, ante cualquier conflicto inconveniente, pues nos podemos quedar en una situación de deficiencia alimentaria. Esto también es un poco contradictorio con estas políticas verdes medioambientales que impone la Sí, Unión Europea. Muchos de los productores se quejan de esta sobreregulación, porque, a ver, yo entiendo que haya que regular y que haya ciertos avances científicos y que se descubran bueno, que ciertas sustancias pues son perjudiciales. Ahora está muy en sí, boga el sí. tema de los disruptores endocrinos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero el problema que veo aquí es el abandono a la industria y al sector primario, porque no se proponen sustancias sustitutivas ni se financian otro tipo de manera de producir para que nuestra industria sea competitiva, y luego además no se impone esa regulación o no se imponen esas restricciones a los productos que vienen de fuera. Claro, ese es el La Unión problema. Europea, la Unión Europea dice que sí, que van a aprobar mecanismos para que no se dé esta situación, pero es que realmente esto ya está pasando, o sea, ya hay importaciones de esos países y no Sí. se produce este tipo de controles. ¿Tú crees que la Unión Europea va a cumplir con esas promesas? No. La Unión Europea está, esa es mi opinión, exclusivamente personal, pero yo creo que está al servicio de otros intereses que no son europeos y de grandes corporaciones que ya tienen pues extensiones muy vastas en África y también en países hispanoamericanos, y que entonces para ellos como grandes corporaciones y sus beneficios empresariales,
sí que es favorable, pero yo creo que no beneficia a nadie más porque no beneficia ni al consumidor, que deja de tener una calidad y una regulación que aquí es mucho más exhaustiva, porque el problema no está en que dejen poner fitosanitarios que tengan más riesgo para la salud. El problema es que sea la misma regulación para todos, obviamente. No tiene sentido que no dejes entrar, o sea, no dejes utilizar aquí unos productos y luego apenas ni haces controles a los productos que llegan de fuera y en todo caso no les aplicas la misma regulación, con lo cual para los consumidores la toxicidad, si es que la tiene, está, y si es que no la tienen, pues que no la prohíban aquí, pero obviamente los estudios de toxicidad no pueden depender de fronteras y de geopolíticas, serán estudios sanitarios, digo yo. Porque Esa, estos, es eh, un aspecto. Y el otro aspecto, pues todo lo que tiene que ver con los jornales y tal, que al final no es explotación aquí, pero es explotación de las personas en otros lugares que tampoco es acorde. Pero bueno, este tema de la toxicidad, María, ahora mismo en España, por ejemplo, queremos importar un cargamento de cítricos o de soja, que también se importa sí. mucho, de Brasil y todos los cultivos, por ejemplo, de Monsanto. ¿Qué tipo de controles hay ahora a ese tipo de importaciones? Muy pocos, escasos. Incluso, por ejemplo, la plataforma 6F en el sur de España, en Algeciras, y estuvo pidiendo, oiga, controlen, incluso a veces porque no es ya los productos agrícolas, sino porque muchas veces, claro, por ejemplo, hay un trasiego entre Marruecos y España de camiones que tampoco se está controlando la droga, eso así, claro. Y ni pidiéndolo se controla a veces. Y han sido ellos muchas veces, las asociaciones de agricultores, las que han pedido los estudios y las determinaciones y se han dirigido a las autoridades como decir que se está violando la entrada con este producto y este, pero da igual, es que no están por la labor, no están Por por la por labor. poner un poco en contexto, María, ¿podrías explicar un poco qué es Mercosur y de qué, o sea, de qué se trata el acuerdo que se ha firmado y en qué eso afecta principalmente? Porque a mí me gustaría conocer un poco más las movilizaciones que estáis haciendo y el éxito o el no éxito o qué repercusión están teniendo, porque creo que no se está hablando tampoco demasiado. A ver, el caso es que el proyecto de Mercosur ha estado durmiendo muchos años. Y ha sido el propio presidente, propio Pedro Sánchez, el que, estando durmiendo ya España, no interesándole a los agricultores españoles, no interesando en absoluto, lo ha movido. Y supone que entonces España podría negociar con productos agrícolas y también ganaderos, se trata también del sector primario en conjunto, también ganaderos de otros países. Entonces tendríamos que competir con el bovino de Argentina y de Brasil y con el ovino y con los cítricos, por ejemplo, allí también hay mucha citricultura y claro, eh, sin aranceles, ¿no? Porque no se quiere proteccionismo, pero realmente el discurso político es bastante falso. Con los coches eléctricos, por ejemplo, sí que sí que ponen aranceles a los chinos. Es decir, que realmente es lo que interesa a las grandes corporaciones. No hay
tampoco como una ideología que se repita, es decir, es que somos ultraliberales y no somos proteccionistas. O no, es que vamos a ser una cosa o la otra, depende de los intereses de los que están gobernando, que para mí no son los políticos. O sea, al final yo lo que veo muchas veces, esto ya es opinión, son intereses de corporaciones empresariales y de lobbies, y la que mayor capacidad tenga para presionar al gobierno es Sí, la que consigue aprobar ciertos pactos políticos u otros. Yo lo he visto, yo trabajo en el sector químico, creo que lo hemos hablado por teléfono, sí, y lo veo con un montón de sustancias que proceden de China y tienen unos aranceles altísimos. Creo que el dióxido de titanio, que es muy utilizado en España, de hecho muchas empresas de pinturas se están quejando sí, por sí, eso, le van a subir un 30%, pero en cambio con el tratado este de Mercosur, el etanol que viene de Latinoamérica le van a retirar todos los sí. aranceles. O La sea, uva también ¿qué está dices? A unos sí y bien. otros no, ¿por qué? Pues porque hay ciertos bloques y ciertos intereses que son capaces de presionar. Sí. Y yo creo que eso es así. Sí, sí, y además es que el problema es que hay un entrecruzamiento accionarial entre las grandes corporaciones, con lo cual la presión es mucha, porque al menos compitieran entre ellos, pero luego siempre hay unos cuantos fondos financieros en los que acaba prácticamente todo. No, es muy difícil, por ejemplo, si dices: "Quiero café, pero que no sea de BlackRock", pues va a ser muy difícil, porque te vayas por Nestlé, Bonca o te vayas por L'Or o lo que sea, al final, siempre hay una porción de acciones suficientemente importante de una serie de fondos financieros en los consejos de administración que obviamente pues tienen el poder en la empresa. Y, y como quiera que estos fondos, BlackRock, Vanguard, State Street y luego el otro Fidelity, creo que son, los cuatro más grandes están también entrecruzados entre ellos. Vanguard tiene el 50% de BlackRock y a la inversa, y entre ambos tienen al State Street y al Fidelity, con lo cual, pues hemos acabado en una situación un poco totalitaria. Y respecto a las Y movilizaciones, ay, perdona, acaba, perdona. no, es que bueno, a mí particularmente el tema del COVID me afectó mucho y las grandes, las Big Pharma, ahí, bueno, actuaron como auténticas mm, déspotas. Sí, como monopolio. Y sí, 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 que es como, porque sí, son varias, pero es que luego hay un entrecruzamiento siempre y ahí además pues ha habido mucho perjuicio para la salud de las Y yo personas, estoy de acuerdo, mucho. las farmacéuticas a veces actúan como, Sí, bueno, pues sí, eso, por el beneficio económico. Lo ves a veces con promocionando ciertos tratamientos que igual no son los más adecuados, o incluso a veces quedándose con las patentes de tratamientos que son necesarios. Pero me gustaría hablar un poco más de del la tema agricultura. de la agricultura. Si quieres un día te invito porque sé que también eres médico y te invito a hablar de este tema. Me gustaría centrarme más en el tema de la agricultura, Ahora sí, sí, que nos hablases un poco de las movilizaciones de los agricultores, porque estos meses primeros del año han habido protestas y protestas intensas a nivel europeo. Salieron a la calle, de hecho nosotros estuvimos siguiéndolas en directo desde el primer día, con los tractores irrumpiendo en las capitales de provincia, sí, cortando sí. carreteras. Eh, ¿Por qué crees que fallaron no fallaron, pero sí que es verdad que lo que veo yo con estas protestas es que empiezan muy intensas y luego como que falta cierta organización entre las diferentes corporaciones agrarias, luego si quieres nos hablas un poco de Asanja y demás, y como que se acaba diluyendo un poco el programa y las reivindicaciones de los agricultores.
Eh, a ver, yo creo que ahí ocurre, como en muchos otros sectores, es la división y la desunión. Empezó la movilización con Lola, que no sabemos cómo, de esos momentos mágicos que en un día consiguió levantar a prácticamente España, que fue lo que se llamó 6F porque la manifestación fue el 6 de febrero. Pero bueno, todos los agricultores que se fueron ahí integrando, pues por unas cosas u otras acabaron divididos. Prefiero ahí no entrar a personalizar, pero es un problema muy endémico español, digo yo, porque nos pasa en todo. Y bueno, muchas de las plataformas se salieron de 6F, que luego se constituyeron en la agrupación de plataformas de UNASPI, pero 6F sigue vigente y entonces hay como una división en el sector que es muy perjudicial, porque obviamente las movilizaciones, si son todos a una, es mucho mejor. Luego en 6F también contactó con Farmers for Europe, o sea, agricultores europeos, y que había en Bruselas, se fue a Bruselas, allí había muchas otras plataformas de otros países muy potentes, algunas de ellas como la holandesa, y, y bueno, pues también se pretendía tomar acciones en conjunto con toda Europa. Pero Ujú. claro, el contacto con Farmers for Europe fue de 6F y esta se encuentra contrapuesta con, con las otras asociaciones, no hay información al respecto y yo creo que eso ha perjudicado mucho, pero muchísimo. ¿Por qué? ¿Pero Y por qué existe esta confrontación entre distintos bloques y bueno, plataformas? a ver, yo creo que como la mayoría de las confrontaciones son más asuntos de personalismos y características de personalidad que de divergencias reales de contenido pues ideológico o en este caso de objetivos. Mm. Pero es que eso también ocurre en otros ámbitos. Y al final, pues la verdad ha sido muy triste. Yo en el caso nuestro, mi marido y yo estuvimos intentando que hubiese unión, pero no ha sido posible. Yo, de Y hecho, También las cosas son así. a nivel de medios de comunicación hubo como un énfasis muy grande en intentar como criminalizar y decir que todas las movilizaciones que estaban habiendo eran de extrema derecha y que Ah, bueno, como eso es en todo. desautorizar de alguna manera cualquier tipo de reivindicación y de Sí, exigencia que se quería hacer desde los agricultores, que no tenía ningún tipo de sí, sentido, sí, claro. sí, sí. Vimos de todo, desde surfascistas Sí, a... sí. Pero que eso es Pero algo en bueno, con la común. Dana también lo estamos viendo, así que ya no Sí, sorprende es con nada. la Dana, con el COVID, o sea, cualquier persona que no Que critique el esté gobierno. totalmente de acuerdo con el discurso dominante, pues hizo facto es de extrema derecha y conspiranoico a veces y más cosas. Eh, mm, pero además ahí es que hubo emisoras que hicieron pasar a los agricultores con un tractor como que eran empresarios y eran como Grandes capitalistas, cuando empresarios, realmente un explotadores. agricultor se endeuda más en el tractor y tiene la hipoteca para toda la vida y le supone más que la hipoteca del piso. Es decir, es que era absurdo. Pero eso lo vamos a ver siempre. Eso lo vamos a, va a ver siempre porque efectivamente pues eh, hay unos poderes que ya estábamos comentando en las grandes corporaciones. La información no se salva de ello. Las principales, Cadenas de eh, distribución. claro, las principales agencias de información también tienen el mismo accionariado.
Entonces, pues quitando medios alternativos de que sabéis que vamos por Telegram y plataformas de stream, o, pues que el discurso es uno. Es que además es uno y único. Una de las, hay muchas cosas como en la Dana o como lo fue con el COVID, pues se emplea un discurso como pseudocientífico, ¿no? Porque quieren, si tú trabajas en química de los alimentos o de productos, bueno, la ciencia siempre ha sido más un método, un modo de resolver cosas que juega con unas variables y con un método de resolución, que si te cambian las variables, te puede cambiar ya todo. Es decir, que donde digo Diego, y yo ahí siempre, pues a veces pongo el ejemplo de la primera clase que yo tuve en primero de medicina de bioquímica, que cuando entró el catedrático doctor Viñas, dijo, tengo dos malas noticias para ustedes. La primera es que la mitad que de lo que les voy a contar es mentira, y la segunda, y que es peor, es que no sé qué mitad es. Entonces, de esa actitud que es verdaderamente científica, porque la ciencia siempre va con debate, hemos pasado a los expertos dicen, la ciencia dice, como si la ciencia fuera una religión y fuera estableciendo dogmas, y como si en ciencia lo normal fuera que hubiese una uniformidad, y se está suprimiendo el debate científico. Entonces, esto también afecta mucho a la agricultura, porque el cambio climático también lo tenemos muy relacionado con la agricultura. Eh, Porque muchísimos de las condiciones meteorológicas, que dejo caer si se podrán manipular o no, ya lo decidirán los que sepan de eso mucho más que yo. Yo, de todas maneras, con estos ojos y un poco de sentido común, pues ya veo muchas cosas. Pero luego muchísimas de las prohibiciones que se están haciendo con el CO2, o sea, a la agricultura, entre otras cosas, se le ataca porque es productora de CO2, y muchas veces vas viendo en un medio y en otro medio como si la relevancia de la agricultura fuera enorme. Eh, a ver, cuando luego uno sabe que el CO2 es el 0,036, que se acaba diciendo 0,04, y que solo el 3% es de origen antropogénico, y luego que el CO2 es inherente a la vida, no estaríamos en el planeta si no hubiera aumentado en un determinado momento el CO2, el que hubiera un discreto aumento, pues seguramente lo único que traería es un aumento de vegetación. Y bueno, lo que sí que también ocurre es que, pues por ejemplo, está, está censurado que se hable del magma solar y del aumento de la actividad que estamos teniendo, que estamos en un ciclo de máxima actividad solar y su relación con el calor. Pero es que eso a mí me ha costado a veces, para encontrar un artículo, tener que, porque te salen los verificadores, tener que ir a buscar la revista, el año, el número, y De hecho, bajártela ahora, y ver el artículo, de hecho, porque está ahora también censurado. María, Y sí, sí que la cuestión es que todas estas imposiciones, por ejemplo, tú estás comentando el cambio climático y sus políticas derivadas, como es, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono en absolutamente todo, que quieren calcular hasta la huella de respirar, parece, eh, son regulaciones que solo se imponen dentro de la Unión Europea y que, sin embargo, sí, otro sí, tipo de países extracomunitarios no tienen. Y al final yo todo esto lo veo como si fuese una especie de dumping ecológico donde se utiliza el ecologismo y ciertas políticas que yo no te digo que no haya que tender a tener una industria más sostenible, ¿vale? Pero ¿de qué manera, sabes? Porque están utilizando ese argumento
para destruir nuestra propia industria. Sí, Y al sí. final es que parecemos tontos, sinceramente. Sí, sí, sí. Es que de nuevo es eso, es una manipulación muy grande de los temas, porque como tú muy bien has dicho, Europa representa una porción muy baja de ese CO2. Ahí tenéis los vídeos de el coronel Víctor Viciedo. Algunos de ellos dan muchísima, muy pormenorizado todas las cifras. Y claro, es una cifra que al lado de China o de Estados Unidos es irrelevante. Pero de todas maneras es que tampoco es tan importante a ese nivel si aumenta un poco o no el CO2. Eh, pues es de nuevo un tema que se utiliza para el control, para la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y no solo eso, también para el control de la población, porque vamos pues un poco camino de ciudades de 15 minutos, de posibles confinamientos con la excusa del clima. Y yo a veces digo, bueno, a ver, yo no soy eh, meteorólogo, ni soy físico, ni ingeniero del clima, pero sentido común, es que solo falta un poco de sentido común. A ver, si todas estas grandes corporaciones tienen que ver con la industria armamentística y la industria armamentística seguro que produce mucho CO2, si todas estas grandes corporaciones tienen que ver con la obsolescencia programada, que hace que tengamos que multiplicar, porque de la generación de mis abuelas, de vuestras tatarabuelas, que heredaban un abrigo, a que ahora te compras una prenda y a la temporada siguiente está llena de bolitas o de agujeritos. Entonces, ¿cuánto CO2 ocasiona la obsolescencia programada de todo, de tejidos, de electrodomésticos, de coches, de todo? Luego, los envases retornables, porque se quitaron, porque en ecología reciclar es la tercera R. Primero va a reducir, es decir, no poner obsolescencia programada y producir mucho menos, no producir lo innecesario, que yo no creo que sea necesario tener misiles y tanques para matar no sé cuántas veces a toda la población, que se conformen con matarnos una vez solo, no hace falta tantas. Y luego el, eh, el, todas estas personas que están decidiendo contaminar y contaminar y contaminar son las que en un discurso hartamente hipócrita luego nos quieren establecer a nosotros, pues yo qué sé, unos sistemas puerta a puerta con 5 cubos de basura, como pasó en mi pueblo, como una batalla ahí, Eso lo porque tú están poniendo en imagínate en barrios un de piso Barcelona. pequeñito en la cocina 5 cubos de basura. Además que cada uno había que sacarle una hora con la contraseña de la persona, que el cubo de basura pues no deja de ser uno de los sitios donde se refleja mucho la intimidad de la persona. Y bueno, pues ahí están, pero yo es que lo que no me explico es como la población, porque es que no hace falta ser un gran técnico de nada, solo el sentido común. Si además encima esta gente se va con jet privado al Congreso del ICPP este de Ecología, pues a ver, por favor, despertemos, o sea, convirtamos realmente en ciudadanos en el sentido griego, de estar ahí con las cosas que pasan en la polis y en mi ciudad y en mi ámbito. Has dicho cosas súper interesantes, María, y estoy de acuerdo en muchas cosas. Creo que ahora, por ejemplo, el tema de la obsolescencia programada, se aceleran muchísimo los ciclos de producción de las propias empresas, de intentar Claro. producir todo el rato, y esto se ve reflejado también en estrategias de marketing y en la propia sociedad y su ideología, ¿no? De consumir El todo el consumismo rato Y absoluto. crédito, constante. créditos y créditos. De hecho, ahora que nos acercamos a épocas navideñas es eh, sobre información de productos, de que la Navidad ya casi no es pasarla con tu familia,
sino comprar los mejores regalos, los más caros, los planes más caros y todo ese postureo, ¿no? En torno Sí, sí, a todo esto. y comprar un traje nuevo cada noche vieja, por ejemplo, Bueno, si que solamente fuera cada Nochevieja, todavía me conformaría, pero actualmente es que la ideología del consumismo que está tan extendida es cada temporada, quiero decir, y en cada temporada no puedo repetir porque si no ya es el drama absoluto, o sea que yo creo sí, sí, eso que eso La Touch, el del pequeño tratado del decrecimiento sereno, que entiendo que sí que ahí trasluce una ecología más honesta. Pues claro, la publicidad y el endeudamiento, pues es otra de las cosas que tienen que ver mucho con ese, que no, además no solo ya el CO2, que ya he dicho que yo creo que están sacando de contexto la importancia, es que es la cantidad de residuos que se hacen, porque cada vez que tiramos un pequeño electrodoméstico, es que yo heredé una nevera de mi tío que tenía 40 años y ahora cada 10 años tienes que cambiar la nevera. Y los aparatos ya chiquititos, rumbas, secadores, todo eso, ¿cuánta basura hacemos? Que luego se llevan a países del tercer mundo como si fueran el cubo de basura. Es que también el Sí. planeta hay que cuidarlo, porque María, hay que cuidar el cuerpo y la casa y el planeta. volviendo un poco al tema que nos atañe en la Sí, la entrevista, agricultura. ¿tenéis pensadas movilizaciones en un futuro? De momento no hay ninguna fecha puesta. Creo que la próxima la va a plantear Lola en el 6F, la más próxima. Pero sí, no hay fecha concreta, al menos que yo sepa, porque ya te sugerí que, claro, que si hablas por ejemplo, Víctor Viciedo, pues él vamos, sabe de todo infinitamente mucho más que yo, porque yo pues estoy ahí con todo mi espíritu, pero no, Te expresas muy bien, no, María, no no seas tengo, por así. ejemplo, el conocimiento que él tiene de todos los fitosanitarios. Yo pues sé más de aquello que tangencialmente me salía en medicina, de los organofosforados o de tal, por la toxicidad, pero no tan directamente. Y sí, las va a ver y, y creo que ha de ser una dinámica que no va a parar. Y esa es nuestra idea, Y ya porque para cerrar un poco, sí, eh, se ha firmado el acuerdo, pero todavía está pendiente de ratificarse. Que esto depende, es el segundo paso, una vez firmado en el Parlamento Europeo, depende de los parlamentos nacionales de cada país. De hecho, en 2019 se llegó a este punto y hubo países, no sé si fue Bulgaria, Bélgica, puede ser, firmaron en contra y tumbaron el acuerdo. ¿Qué crees que va a pasar en este punto? a ver, yo creo que ellos intentarán salirse con la suya si las movilizaciones no son impresionantes, porque esto también pasó con la ley de restauración de la naturaleza, que al final la ministra, creo que era la de austriaca, no me fallé, pero creo que era la ministra de Austria. Es que dudo entre si era la de Austria o la de Hungría, pero que por el voto de ella, que estaba en contra y finalmente cambió, se aprobó. Es decir, que al final no reparan eh, si hay que sobornar a una persona o más que sobornar, no lo sé, pero que con la ley de restauración de la naturaleza pasó, que en principio creíamos que no se iba a aprobar y al final se aprobó porque a última hora cambió la ministra. Creo que era la de Hungría, pero que me perdone la gente, Hungría o Austria.
He visto que los agricultores franceses, en palabras de ellos mismos, en sus propias manifestaciones, están diciendo que Macron es la prostituta de von der Leyen. Eh, Bueno, ¿Qué sería entonces Sánchez? sí, ¿qué sería entonces Sánchez, María? ¿Qué crees tú? bueno, Sánchez y von der Leyen son muy amigos y en teoría, pero ya sabemos que el PP, o sea, claro, von der Leyen es del Partido Popular Europeo y Sánchez, pues del socialdemócrata. Pero ya Ahí cuando da igual el parecía... partido, ¿Qué? que ahí da igual el partido. Sí, sí, es que ellos dos votan, el PP vota prácticamente lo mismo en Europa. eh. Y aquí, aunque ya sé que no es agrícola, también porque me dio coraje que el PP tumbara la ley antiocupa en el Senado. Es decir, la gente tiene que acostumbrarse a que no hay... están utilizando no hay ideologías. Esa es la verdad. Se han quedado como una cáscara vacía. Yo cuando alguien me dice, soy de izquierdas, le digo, pero eso significa, porque claro, cuando yo era joven, Sí, cuando yo tenía 18, 19 años, eso significaba ser anti-OTAN, anti-Estado, anti-CIA y los golpes de Estado y anti-monopolios, pro libertad de expresión, anti-carrera armamentística y pacifistas. Y ahora resulta que si eres eso, eres de extrema derecha. Es decir, cuando alguien dice izquierda-derecha, porque estas palabras están ya tan prostituidas, tan prostituidas, que ya se han vaciado de contenido. totalmente. Entonces, claro, sí, yo no sé, yo creo que entre Sánchez y Macron se llevaría más a la cama Sánchez, a la von der Leyen que Macron. Yo, Pero que Pues es más bien María, a la inversa, es ella la que se lleva a la cama a él. sí. En fin, bueno, es María, lo has que hay. dicho cosas súper interesantes. Me gustaría que te vinieses otra vez por aquí y pudiésemos hablar de otros temas. A mí me gustaría decir, ya esto es opinión personal también, porque yo sí que seguí las movilizaciones de los agricultores desde el primer día, cuando las que hubieron hace unos meses. Y bueno, no solo seguí, sí acudí todos los días, me iba hasta Requena a Utiel 1 hora en coche y allí estaba con ellos, intentando ayudarles, tal. Sé que es gente bastante escéptica con los partidos políticos, normal, y también hay gente que creo que se ha intentado aprovechar de las protestas. De hecho, todavía estoy esperando que cierta persona que en estas europeas ha obtenido un escaño como eurodiputado se pronuncie a favor de los agricultores, que todavía no se ha pronunciado, que sé que salió ahí como el Mesías entre todos los agricultores y que recibió palos y que hizo un poco la escena Sí, allí sí, sé a quién te refieres, pero de sí, Action como Man. no lo nombras, yo por si acaso no lo nombro tampoco, pero sé de quién estás hablando. Bueno, no sé si Sí, tienes una opinión positiva o negativa. Yo, desde luego, tengo una posición muy negativa de esa persona. bueno, yo Prefieres tampoco hacer. confié. Es que no confié, la verdad que no confié. No, sí que sé que en el sector había mucha gente que le acabó votando por eso. Yo no, no porque no confiaba. Pero No te lo bueno, digo por eso, que ahí sé, yo soy un poco de me da buen rollo, me da mal rollo y no me daba buena sensación. sé que dentro del mundo de los agricultores ha sido una persona que ha recibido votos por, yo lo digo, por ese numerito que montó. Sí, 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 muchos, muchos. Y del conjunto de lo que llamamos disidencia o resistencia a la gente 2030 en general. Y yo respecto a lo que decías de los agricultores, quizás sí que querría, porque yo creo que los que nos están escuchando, si no tienen familia agricultora, igual no saben, que es que los agricultores es muy difícil que se pierdan horas de trabajo. Porque es que además la naturaleza no descansa y cuando siembran los plantones se pasan, sino los plantones no sé qué, y la plaga, y siempre están. Tiene un ritmo Yo que muy... andaba mucho por el carril bici, por la zona del Horta Norte hasta el barranco de Carraixet, y quitando el domingo por la tarde, siempre están trabajando. El domingo por la tarde solo veías los que riegan a manta y tenían las horas de riego.
pero el resto, ni sábado, domingo por la mañana. Entonces también es un colectivo que está acostumbrado a trabajar mucho y bastante individualista por su cuenta. Y eso es también una dificultad. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, María, Gracias a por vosotras, a venir. vosotras. Y muchísimas Haremos más gracias por entrevistas. apoyar el sector agrícola y bueno, el sector primario, porque también está la pesca, ¿eh? Y la Haremos ganadería. más entrevistas de este tipo y nos acercaremos también a las movilizaciones que vayáis haciendo para informar. Y bueno, a Muy la bien, gente yo que... os informaré cuando haya una movilización, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A la Vale. gente que A nos está vosotras. viendo, Vale, adiós. agradecerlo. Adiós. Hasta luego, María.